Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Y justo el problema que ahora, hace ya, digamos, varios años, pero lo cierto es que la legislación electoral está marcando que es precisamente uno de los problemas y no una de las soluciones, justo porque en realidad tenemos muchos problemas de diseño, de identificar, por ejemplo, qué es precisamente el término de precampaña, la intercampaña, qué es lo que sí se puede y lo que no se puede hacer, y como eso no está del todo claro, porque hay que decirlo y aceptarlo, desde la lógica de la confrontación que más o menos habita el país, desde que se instalaron las coaliciones como un mecanismo útil para convertir los votos en cargos públicos, digamos que la restricción a la ley ha sido la manera en que salven esa coyuntura política, pero no resolver precisamente esa coyuntura, ese problema. Y lo estamos ahora, digamos, enfrentando en la coyuntura más reciente, a pesar de que no tengamos del todo claro qué es lo que sí y lo que no se puede hacer, y por tanto la variable de la política y sus tiempos ha tomado su lugar. En todo caso, hay que preguntarse en ese mismo término qué es lo que se puede, en términos de una pregunta simplemente, si hay o no una violación a la ley cuando ocurren acontecimientos desde el ámbito lo mismo de la precampaña nacional que en torno a las gubernaturas. Por ejemplo, cuando vemos algunos actos donde hay pronunciamientos de las precandidatas a la presidencia y a las gubernaturas respecto, por ejemplo, al caso de la presidencial, donde vimos la reunión del presidente con la precandidata oficialista, y respecto a ese asunto lo que se pone no a salvo, sino se pone como un mecanismo de darle salvamento desde la lógica oficial, es simplemente darle curso a que una narrativa no lo resuelva, sino que simplemente sea una bola rápida y lo deje pasar. Y de nueva cuenta estamos viendo cómo la variable de esa política y sus tiempos se impone, con lo cual sería muy bueno hacer otra pregunta al legislador, si es ya me parece el momento conveniente de quitar tantas restricciones y tantos candados que tiene la propia ley electoral, que me parece es el ángulo fundamental. También hay que ver, por ejemplo, respecto de la política como un acontecimiento cotidiano y permanente, que únicamente conocemos sobrevivientes. Nunca podemos identificar aquellos que puedan llamarse aquel actor, él o ella se puede decir que está muerto en el mundo de la política, porque precisamente, a pesar de la ley, siempre habrá una habitación para cada uno de ellos y que puedan participar. Por tanto, me parece que la gran pregunta en esta precampaña, y que se va a extender desde aquí hasta febrero del próximo año, donde veamos también el fenómeno de la intercampaña, es, reitero, si puede decirse que hay o no una violación a la ley. Por tanto, me parece que lo que deben hacer, y lo que ya de hecho están haciendo en muy buena medida las dos precandidatas en el caso de la presidencia y también en las gubernaturas, hacer una alusión a la imaginación, a los sueños, simplemente como un mecanismo de conversación para hacer que la política pueda fluir respecto a los tiempos y movimientos que tienen de aquí hasta el próximo febrero. El caso, por ejemplo, de la tercer candidatura presidencial, que es la que estamos viendo si se puede consolidar o no respecto de la crisis que tiene de gobernanza el gobernador de Nuevo León, no sabemos cuál va a ser justo su destino, porque también cabe ese escenario, que no sea un precandidato formalmente dicho en términos en ministerio de ley, justo porque esa crisis se lo impida, interna, la crisis de su entidad, y también porque de lograrlo, de convertirse en un precandidato para restar votos, simplemente aparecerá como un juego, digamos, en el mundo de la política, como un fuego artificial también. Y yendo a las gubernaturas, también me parece que la razón más interesante que pueda existir en términos de la realidad, en las entidades donde se puede ver con mucha claridad el fenómeno, cómo se ha ido desmembrando Morena, pues es el caso de Morelos, porque allí vamos a ver un ejemplo muy ilustrativo de lo que puede suceder con la información recíproca de los equipos que surgen del oficialismo, las dos candidaturas. Entonces allí me parece que va a ser un experimento muy importante
de ver cómo atajar respecto al oficialismo, resolver o no dos candidaturas que surgen de él mismo, pero que se expresan en la realidad con, digamos, o sin el respaldo de las oposiciones. Eso también lo veremos en el curso de las próximas campañas. Y me parece que además hay un fenómeno que no debemos pasar por alto, que el gobierno, ¿cuál es el rol que tiene que jugar cada actor? Es decir, las oposiciones por su lado les toca hacer buenos diagnósticos y decir cuáles son, digamos, con sus explicaciones, con sus razones, para que la población en términos llanos lo pueda asimilar. Y la tarea del gobierno, sin duda, es hacer una justificación de por qué las cosas están mal o por qué el estado de las cosas no se han logrado en estos años, digamos, en el curso de los 5 años de la administración del presidente. En esa conversación yo creo que pasarán las próximas horas y días y semanas de aquí hasta el próximo febrero. El caso, me parece, de los candidatos independientes se fueron apagando desde 2018, que es una circunstancia muy reciente y también que debemos lamentar, porque se suponía que íbamos a intentar desde el diseño, desde la ley, otras opciones que fueran distintas a los partidos. Lo cierto es que del 18 para acá, donde sí vimos fenómenos locales, regionales, y ahora simplemente se han ido apagando como una posibilidad de la realidad. Y justo me parece que el territorio en el que hoy estamos caminando es precisamente volver a recordar aquel clásico en donde los partidos se vuelven a imponer, cuando nos decía muy bien ese alemán Robert Michels que los partidos sin duda no son democráticos. Puede haber en torno de sus simpatizantes muchas prácticas que sí son democráticas, pero que en la élite las decisiones las toman precisamente los dirigentes o los dueños, como dice un muy buen libro mexicano, los dueños de los partidos, los dueños del Congreso. Y ese, me parece, todo lo que es la participación más relevante, que debemos entender que sin el sistema de partidos, sin los dirigentes, también no se puede poner a salvo la política y sus tiempos. Ese es, me parece, el análisis de la realidad.